Hola, Dios te bendiga, bienvenido a la Escuela de Crecimiento Espiritual del Centro Cristiano Arrebatamiento para este domingo 23 de mayo del 2021 en que continuamos estudiando en los libros históricos, en la palabra de Dios, el primer libro de los Reyes, y estamos ubicados en los capítulos 18 y 19 que estudiaremos el día de hoy. Tenemos por tema y por título: Si Jehová es Dios, síguelo. Repito, si Jehová es Dios, síguelo. Vamos a iniciar en el contexto que veníamos estudiando. Estamos durante el reinado del rey Acab en Israel, en Samaria, y aparece el personaje del profeta Elías en las Escrituras. Ya habíamos visto de la vez pasada los milagros en medio del juicio y de cómo Dios usó a Elías para llevar el mensaje de parte de Dios al rey Acab de que vendría una sequía sobre la tierra y que solamente por la palabra del profeta sería quitada esa sequía, volvería a llover. Y miramos que en ese contexto Dios sostiene al siervo de Dios y lo lleva primero al arroyo y con los cuervos para ser alimentado, y después a casa de la viuda, en donde hace Dios el milagro de provisión y multiplicación de la harina y del aceite para que no faltara durante todo el tiempo en que hubiera este juicio, hasta que Jehová dijera que se iba a detener, no iba a cesar esa bendición y esa provisión de parte de Dios. Bueno, te digo esto, te lo platico para que estés en el contexto de todo lo que estudiamos. También Dios hizo el milagro a través de la vida de su siervo Elías de revivir al hijo de la viuda, quien había muerto por causa de una enfermedad. Y él, en la locura del Espíritu Santo, obedece lo que Dios le mandó a hacer, y este niño vuelve a vivir y es entregado a su madre. Todo esto lo vimos. Entonces llegamos hasta el final del capítulo 17, y como dijo la mujer, pues Elías, la palabra da así testimonio, así como ella lo entendió, nosotros entendemos que era varón de Dios y que la palabra de Jehová en boca de este siervo era verdad. Que así sea, que nuestra vida pueda ser un testimonio respaldado por Dios, con su unción, con su poder y con su palabra, para que muchos digan, para gloria de Dios, no para gloria nuestra, pero que reconozcan la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros, y puedan decir que somos varones, mujeres de Dios, que estamos testificando que Dios está con nosotros y que nuestra palabra es palabra de verdad, porque es la palabra de Dios en nuestra boca. Que se pueda decir esto de nosotros, porque Dios en ello va a ser glorificado. Vamos al capítulo 18 y vamos a empezar a leer. Vamos comentando, igual que la vez pasada, conforme vayamos avanzando. Ubícate, primero de Reyes 18, versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Vemos entonces el contexto. Han pasado 3 años, o están en el tercer año ya, desde que inició la sequía, que trajo escasez, que trajo falta de producción, que trajo, por lo tanto, hambre. Como vemos ahí al final, que decía que el hambre ya era muy grave ahí en Samaria, en Israel. Y Dios viene en esta comunión que tenía Elías con él a hablarle de nueva cuenta y a darle instrucción y a decirle: vas a ir a mostrarte a Acab. Yo había mencionado la vez pasada que Dios en su sabiduría no solo había llevado a Elías a estos diversos lugares de uno y otro lado del río para proveer y alimentarlo, sino para guardar su vida. No había quedado eso claro o evidenciado en el capítulo 17, pero aquí verás que así era, que la vida de Elías corría peligro por causa de haber llevado la palabra de Dios. Entonces, pero Dios le dice aquí: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Le da una orden, una instrucción, una nueva misión para Elías. Regresa con el rey y le vas a dar esta palabra, o le vas a decir estas palabras que yo te estoy mandando a hablar. Quizá Elías discernía, percibía el peligro,
Pero él sabía que, como David declaró, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios estaba con él, y si Dios lo estaba enviando para un propósito, Dios iba a cumplir su propósito y glorificarse en ello. Y entonces Elías pues obedece y hace esto que Dios le mandó. Además que le está diciendo que el propósito de mostrarse a Acab es que a partir de que Elías obedezca esto, pues Dios hará llover sobre la faz de la tierra. Ya sabíamos que era por palabra de Elías, pero aquí queda claro que el que hace llover y el que hace que deje de llover es Dios. Él está en control de todo este mundo. Y dice el 2 que fue pues, obedeció Elías a mostrarse a Acab, y él fue en un acto de fe y de obediencia, pero también de gran valentía, por lo que leeremos a continuación. Y el hambre era grave en Samaria. Leemos el versículo 3. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Aquí vemos este personaje nuevo que aparece aquí. Veremos cuál era su carácter. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Si las escrituras así lo declaran, así es. Y mira, ¿por qué hago este comentario? Porque él estaba en una posición de ser el más cercano, el mayordomo, el que servía ahí pegadito a un rey totalmente pagano, totalmente idólatra, totalmente desobediente a la palabra de Dios. Sin embargo, uno podría decir, por estar en esa posición, Abdías el mayordomo sería igual. Pero aquí la palabra nos dice que aunque tú estés en una posición, en una situación, quizá en un trabajo, aún en una posición familiar, que digas, pues mis padres no son cristianos, tú debes permanecer siendo temeroso de Jehová, y tú no debes tomar por pretexto el decir, pues es que pues mi jefe es idólatra, es pagano, o la maestra en la escuela pues es idólatra, es pagana, o mis padres en casa lo son, entonces pues yo tengo que obedecer o temer la palabra de ellos, cuando que aquí dice que Abdías, a pesar de esa posición tan cercana al rey Acab, era en gran manera temeroso de Jehová. Y queda mostrado en el versículo 4 este temor de Dios que él tenía, y pues guiado por el Espíritu seguramente hizo esto que vamos a leer. Versículo 4: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Miramos otro personaje nuevo que ya hemos mencionado, pero que no habíamos leído: Jezabel. Jezabel es la esposa del rey Acab. Sabíamos que ella es de Sidón, era hija del rey de los sidonios, y era quien había traído ese culto a Baal. Y también veremos que ella adoraba a Acera, se sentaban a su mesa los profetas de Baal y de Acera, y había contaminado a Israel con ello, empezando por el rey Acab, quien había participado de todo esto y también adoraba a estos dioses falsos. Y miramos el corazón malo de esta mujer y las acciones malvadas de esta mujer, y dice ahí que ella tomó por determinación destruir a los profetas de Jehová. Cualquiera que hablara en nombre de Jehová, viniera a traer palabra de parte de Dios, ella lo buscaba y lo mataba. Los destruía, como dice aquí. Entonces este varón Abdías, el mayordomo temeroso de Dios, dice que a 100 de estos profetas de Jehová los tomó y los escondió, los dividió en dos grupos y los escondió en cuevas, y además no solo los protegió escondiéndolos en este lugar, sino que los sustentó, encontró la manera de hacerles llegar pan y agua para que no murieran de hambre. Y fíjate, aquí hay una cosa importante: en tiempos de escasez, el haber hecho esta obra, Abdías, el mayordomo, por causa de temor de Dios, pues pareciera un milagro, en el sentido de que faltando el pan, faltando el agua, él pudiera tener o recibir y poder compartir pan y agua para estos varones que había escondido en cuevas, para estos profetas de Jehová. Entonces miramos en el contexto lo que la malvada reina Jezabel había hecho, y lo que este varón Abdías, arriesgando, imagínate haciendo estas acciones ahí al ladito de Acab y de Jezabel, arriesgando su propia vida. Él, por causa del temor de Jehová que él tenía, protegió a estos profetas en contra de lo que Jezabel quería hacer, y por lo tanto pues en contra del propio rey Acab, porque veremos que el rey Acab pues participaba y consentía en todas las cosas que Jezabel hacía. Versículo 5: dijo pues Acab a Abdías:
ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. En el contexto de esta gran escasez que había, el rey Acab envía para que se busque en lugares donde todavía pudiera fluir algo de agua. Sabemos que donde hay agua, pues hay vida, ¿verdad? Hay plantitas, hay hierba, y que intentaran encontrar hierba, intentaran encontrar con qué alimentar a los animales, a los caballos, a las mulas, porque pues eran parte de los animales de trabajo y de los animales de carga, de transporte. Entonces ya la situación era una situación terrible, entiéndase en el sentido material, económico, de la provisión, del sustento, pero no olvidemos en el contexto que esto venía por causa de tanta desobediencia, tanta infidelidad a Dios de parte del pueblo, y estaban siendo castigados. Y tomó la estrategia Acab de dividir el país, y evidentemente hablándose de Israel, de las 10 tribus, y dice que él se fue hacia un camino y Abdías se fue separadamente al otro, digamos en sentido contrario, o al lugar a donde el rey Acab no había ido. Leemos el 7, porque en realidad pues no es lo importante esto que mandó Acab, sino lo que sucedió en el camino a Abdías. 7, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Miramos entonces que Elías, en obediencia, fue a mostrarse al rey Acab como Dios le había mandado, y pues ya venía en camino, ¿verdad?, hacia Samaria, hacia donde se encontraba el rey Acab. Entonces podríamos pensar o entender, si había estado todo este tiempo escondido en Sidón, pues que el camino de Abdías había sido hacia el norte, había sido hacia la costa, y entonces de ahí venía Elías pues dirigiéndose para ver al rey Acab. Entonces se encuentran en el camino y lo reconoce Abdías, el mayordomo, reconoce a Elías y pues lo honra como varón de Dios. Dice que se postra en rostro, es una señal de humildad, una señal de reconocimiento de alguien en quien uno reconoce que Dios ha puesto autoridad, y reconoce esta autoridad, y aún le dice: ¿no eres tú mi señor Elías? Reconoce la autoridad de parte de Dios en Elías. Esto es sano, no es un acto de adoración, sino es un acto de reconocimiento de la autoridad. Hoy veremos en cierto punto, no lo voy a quemar ahorita, el asunto de la autoridad, y se postra y lo menciona aún como su señor Elías, pero es en un sentido de gran respeto. Recuerda que este hombre, leímos arriba, era en gran manera temeroso de Jehová, no iba a ser algo que estuviera contrario. Y entonces Elías pues le responde, lo reconoce a este varón Abdías, a este mayordomo. Recordamos que Elías ya había estado en la presencia del rey Acab, y le responde: pues yo soy. Y le da una orden, le da una instrucción: ve y di a tu amo, al rey Acab, aquí está Elías, lo encontré. Vamos a ver por qué. Elías le da esta instrucción porque se tenía que mostrar de acuerdo a lo que Dios le había mandado al rey Acab. Entonces él está diciendo: pues ve y dile que aquí estoy, porque vengo a mostrarme delante de él, no me estoy escondiendo. Pero vamos a ver qué contexto había. Leemos versículo 9, qué había sucedido y por qué Dios había guardado no solo la provisión para Elías, sino su vida. Pero él dijo, versículo 9, pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Y suena muy exagerada esta expresión, pero viene la explicación. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones se le ha hecho jurar que no te han hallado. Entonces entendemos que en estos 3 años había el rey Acab, por causa de la palabra que Elías le había dado de parte de Dios, y que se había cumplido, que había venido esta sequía, que no había llovido. Él había buscado a Elías, lo andaba buscando por todos lados, y dice que había ido a las naciones y a los reinos y había hecho aún jurar: dime que no está aquí Elías. Lo había estado buscando, ¿verdad? Y no lo había hallado. Y entonces, bueno, vamos a seguir leyendo en este contexto. Dice: y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. O sea, eres el hombre más buscado, estás el número 1 en la lista de los más buscados de esta nación por el rey Acab.
y en 3 años, en un periodo casi de 3 años no te ha encontrado, y ahora resulta que yo voy a ser el mensajero, el que le va a ir a decir, ahí está Elías. ¿Y por qué pensaba Abdías que esto podía ser en su contra? Seguimos leyendo, porque él pensaba que el poder de Dios y el Espíritu de Dios iba a librar a Elías del mal. 12, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Bueno, ahorita vemos esa parte final. Entonces él decía, tú eres siervo de Dios, el poder de Dios está contigo, y yo creo que el Espíritu es el que te ha guardado. Acab a lo mejor no te ha encontrado, esto pensaba este mayordomo Abdías, pues porque te ha llevado el Espíritu a un lugar, a otro. Mira, este hombre tenía mucha fe en lo que Dios a través de su Espíritu podía hacer, conocía de Dios, conocía de su Espíritu, porque sabía algo que para nosotros, pues al leer la Biblia ya entendemos, pero que es una obra milagrosa de parte de Dios, el transponer a alguien de un lugar a otro, como entendemos en el libro de los Hechos que sucedió con Felipe, ¿verdad? Que fue traspuesto. Entonces este varón pues entendía eso y decía, pues el Espíritu de Dios puede hacer lo que él quiera, y como él va y viene y nadie sabe a dónde va, y porque es como el viento, el Espíritu, ¿verdad? Bueno, así dice, te va a llevar a donde yo no sepa, y cuando acá venga va a decir, pues se burló de mí porque ya no está Elías y me va a matar. Y le dice al final, le da testimonio, tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Entonces este varón no era temeroso de Dios solo en estas circunstancias, sino era alguien que venía alimentando, cultivando una relación con Dios, dice, desde su juventud, probablemente desde antes de ser siervo de Acab, no lo sabemos, pero él había conocido cercanamente y amado y obedecido a Dios desde su juventud. Y le da el testimonio. 13, ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Bueno, le da este testimonio de lo que le había hecho para que Elías mire, pues que este varón era temeroso de Dios, pero si quizá había una diferencia entre Elías y Abdías, es que sí, Abdías era temeroso de Dios, este mayordomo, pero también tenía miedo de lo que le podía hacer el hombre. Y Elías, a diferencia de él, era temeroso de Dios y no temía lo que le podía hacer el hombre. Jehová está conmigo y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Elías sabía esto, si no, no se habría mostrado ni siquiera desde la primera vez a Acab, y más sabiendo ahora que buscaban su vida. Elías podía haber dicho, pues ya me voy, huyo por otro camino o me escondo en algún lado porque me están buscando, no lo sabía. Pero sin embargo él dice, no, Dios me mandó a mostrarme delante de él, me voy a mostrar. De nueva cuenta, una actitud similar a la de Moisés ante Faraón, sabiendo que Faraón procuraría matar, destruir a Moisés, a Aarón, por lo que estaba sucediendo. No tuvo temor, sino fue al revés. El temor de Dios fue sobre los egipcios, fue sobre Faraón, y aún pues Dios, sabemos, obró en prodigios y en maravillas y en milagros ahí en medio de Egipto para mostrar su mano poderosa. Elías creía que el mismo Dios de Moisés era el mismo Dios que estaba con él, y Abdías, aunque conocía y decía que el Espíritu de Jehová era poderoso para salvarlo, pues también tenía sus miedos y sus dudas, porque le tenía miedo a Jezabel y le tenía miedo al rey Acab. Esta era quizá la gran diferencia entre estos dos siervos temerosos de Dios. Entonces le da su testimonio y le dice en el 14, y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Elías, como te dije, está muy seguro. El varón Abdías, el mayordomo, está temiendo por su vida, pero Elías le dice 3 cosas muy importantes. Primero, vive Jehová de los ejércitos. De nueva cuenta, como veíamos la vez pasada, publicando, adorando y publicando a Dios, y dando a entender que Él es el Dios vivo, el Dios único, el Dios todopoderoso, pero además lo menciona como Jehová de los ejércitos, es decir, el que pelea, es decir, el que gana, el que conquista, el que vence, el que está en control de todo poder, de toda autoridad, aunque sea militar, aunque sea un ejército grande, mayor es Dios. Ese es Jehová de los ejércitos. Y de nueva cuenta le dice, lo segundo que le dice, en cuya presencia estoy.
permanece Elías en la presencia de Dios, en la comunión con Dios, y se siente en esa comunión, en esa permanencia de la persona de Dios con él y él con Dios en su presencia. Él se siente seguro y le dice: hoy me mostraré a él, yo voy a cumplir lo que Dios me mandó. Como Abdías era un hombre temeroso de Dios, ya no dudó más, sino vio la firmeza de la palabra, la autoridad con la que venía Elías de parte de Dios. Y entonces el versículo 15 dice: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab. No le dijo más, sino dijo: este viene de parte de Dios, y Dios es Jehová de los ejércitos, pues lo va a guardar a él y me va a guardar a mí. Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. ¿Qué le pasó finalmente al mayordomo? Nada, porque fue un instrumento en el cumplimiento de un propósito de Dios. Si nosotros estamos en el propósito, en el cumplimiento de Dios, no debes temer. Dios está en control de todas las cosas. Y aunque murieras por causa de obedecer la palabra de Dios, tampoco debes temer, porque tu vida está escondida en Cristo, en Dios, y porque si tú guardaste y cumpliste el propósito de Dios y Dios determinó que hasta ahí llegara tu vida, no debes temer, porque sabes a dónde vas, a la presencia de Dios y a estar con Él en su gloria para siempre, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces le dio el aviso y dice: y Acab vino a encontrarse con Elías. Es decir, Elías no se movió donde estaba, permaneció, y Acab fue el que vino a encontrarse con Elías. 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Fíjate nada más, me voy a tener un momento en este versículo. Acab, el rey pagano, idólatra, traicionero a Dios, y que había permitido casándose con una mujer extranjera, cosa que era contraria a la palabra de Dios, y trayendo ídolos y abominaciones, cosa que era contraria a la palabra de Dios, acusa a Elías de ser él el que turbaba a Israel. Fíjate entonces, vamos a distinguir el pensamiento de aquellos que están lejos de Dios, cuando oyen la palabra de Dios, cuando miran los juicios de Dios, como este caso, el mensaje de Elías era un mensaje de juicio y venía un castigo y iba a venir esa sequía. Y cuando miran todo esto, en lugar de venir una humillación, un arrepentimiento, una reflexión, el buscar a Dios para que el Señor pues revele lo que está pasando, y también pues para humillarnos delante del Señor, para pedirle perdón. No, el pensamiento de aquel que está lejos de Dios es: todas estas cosas que Dios hace son malas y son para turbación, y el que ha traído el mensaje, pues él es el que nos ha turbado. Alguna vez en la iglesia, muy rápidamente, se convirtieron en unos hermanos que habían, por causa de su trabajo como abogados, en cuestiones corruptas, tenido mucho dinero. Y cuando llegan al evangelio, empiezan a perder todo lo que tenían, propiedades, dinero, viajes, autos, todo lo pierden. Y entonces vienen a quejarse delante del pastor y le dicen: desde que vinimos a Cristo, estamos peor, ¿no? Y el pastor les hizo entender: no, Dios está limpiando, porque todo lo que según tú estaba bien, o lo que tenías que era bueno, no era bendición, eran contrataciones del mundo. Y cuando tú viniste a Cristo, pues Cristo está limpiando todas esas cosas de sus vidas. Y como todo eso vino de corrupción, todo eso vino de tranzas, todo eso vino de cochinadas que hacían como abogados, pues Dios, esa no es la bendición de Dios, y Dios está quitando eso. Pero cuando Dios limpia, Dios entonces va a venir, así dice la palabra, que cuando permanecemos en Él, Él nos limpia para que demos fruto, y nos vuelve a sacudir y nos limpia para que demos más fruto, y nos vuelve a sacudir para que demos mucho fruto. Lamentablemente ellos no lo entendieron y se fueron molestos, y aún en un sentido, pues, hablando mal de la iglesia, del pastor, y diciendo: desde que somos cristianos nos turbaron. Tu mensaje, tu palabra, tu predicación nos trajo mal. Eso es lo que Acab estaba diciendo. Fíjate, el pensamiento es entonces de la persona que está lejos de Dios, que cuando Dios habla, cuando Dios manifiesta su poder, y sobre todo cuando vienen los juicios de Dios, entonces
los malos somos los hijos de Dios, los que trajimos el mensaje, los que hablamos la palabra de Dios. Ahora, ¿el juicio del hombre debe preocuparnos? No, es el juicio de Dios el que debe preocuparnos y debemos nosotros obedecer a Dios, porque muchas veces este tipo de expresiones nos las hacen a muchos niveles, aún a nivel familiar, y sentimos una carga, un peso y decimos, híjole, mejor ya no les digo, mejor ya no les predico, mejor ya no les hablo, pues pues no voy a contender, ¿verdad? Y entonces dejamos de hablarle la verdad o dejamos de testificar. No contiendas, por supuesto, pero no dejes de hablar de Cristo. Sea tu hablar, sea tu corazón lleno de la palabra de Dios, para que tu hablar esté lleno, cantando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dice, hablando entre vosotros y dando gracias a Dios siempre por todo. No dejes eso, no dejes de testificar, no dejes de hablar, no estás contendiendo, estás diciendo la verdad como Elías habló la verdad, aunque te digan que tú eres el villano bigotón, aunque te digan que tú eres el malvado, que trajiste turbación, trajiste afán, trajiste problemas, trajiste cosas malas a una casa, a una familia o a un lugar. No escuches, fíjate también de quién viene ese mensaje, y no escuches esas palabras, escucha a Dios, y si Dios te ha mandado algo, es bueno, y toma como Elías y como Abdías en un punto, la valentía de hablar lo que Dios te ha mandado hablar, aunque tú seas vituperado. Si eres vituperado por causa del nombre de Cristo, eres bienaventurado. Le responde Elías, versículo 18, y él respondió, yo no he turbado a Israel. Y le dice la verdad, sino tú, Acab, y la casa de tu padre, Omri, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. No es porque yo dije que iba a cesar la lluvia, que ha venido esta escasez y esta hambre sobre tu pueblo y tantos problemas para ti como rey. Es porque tú, conociendo al Dios vivo y todopoderoso, lo has abandonado, porque han preferido a sus dioses falsos, porque han preferido cometer abominaciones y pecado delante de Dios, y de eso se ha saciado su corazón, cuando que conociendo a Dios y sabiendo sus mandamientos, no los han obedecido. Tú, desobediente, eres el que turbas, tú, idólatra, eres el que turbas, tú eres el que ha traído maldición. No nosotros, porque la palabra de Dios es santa, es buena, es verdadera, es justa. Nosotros traemos bendición cuando hablamos y cuando vivimos la palabra de Dios. Cuando hacemos lo contrario, entonces es cuando viene la maldición, el mal, la turbación. Se lo deja muy claro. El pueblo de Israel ha sido turbado porque tú y la casa de tu padre dejaron a Jehová, dejaron sus mandamientos, siguiendo a dioses falsos, siguiendo a dioses ajenos delante de él. Esto dejó frío a Acab, porque no hay una respuesta de Acab. Y Elías, en toda la autoridad que Dios le había dado para dar esta palabra y mostrarse delante del rey, le dice en el 19, envía pues, ahora ya Elías le da orden al rey Acab, porque cuando Dios te da autoridad, aún las autoridades humanas se sujetan a la palabra de Dios, porque por encima está Dios. No es tu palabra, sino es la palabra de Dios a la que se sujetan. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Veremos que Acab obedeció lo que Elías le mandó. Entonces, ¿qué autoridad de parte de Dios? Esta es otra de las cosas, porque la vez pasada hablamos de palabra, hablamos de milagros, pero también el permanecer en la presencia de Dios, en comunión con Él, te da autoridad. En el nombre de Jesús hoy tenemos esa autoridad, pero también Dios te da la sabiduría cuando estás en comunión con Él para saber usar esa autoridad, porque no debemos menospreciar el nombre de Cristo ni mal usar esa autoridad que Dios nos ha dado, pero Dios nos ha entregado autoridad, pero también debemos pedirle que nos dé sabiduría para ejercer esa autoridad, y cuando sea propósitos de parte de Dios y ejerzamos esa autoridad, Dios nos va a respaldar como respaldó a su siervo Elías. Te quiero hablar un poco del Monte Carmelo para que ubiques este lugar.
Espero que tengas claro la vez pasada los movimientos del profeta Elías en la parte norte de Israel, pero había estado en Galaad, después se había ido a buscar Acab a Samaria, a Manasés, después había regresado al oriente del Jordán para estar en el arroyo y después había vuelto otra vez hasta el otro lado, al occidente y un poco más al norte, a Sidón, a la costa, para estar en casa de la viuda. Ahorita había regresado otra vez a territorio, digamos, más central, hacia, supongo yo, a la parte de otra vez de Manasés, cercana a Samaria, por ahí, y vamos ahora a ver dónde está este Monte Carmelo. El Monte Carmelo era un monte al occidente. ¿De dónde sacó esto? Quiero dejar claro porque, para que no haya confusión, que no estoy sacando de esto de un diccionario bíblico o de alguna mapita que vi en Google. Esos pueden servir, pero hay muchos que son muy imprecisos. ¿Sabes quién es precisa? La palabra de Dios. Josué 19, capítulo 19, versículo 26 dice, estamos hablando aquí, bueno, ahorita te explico eso, dice, Alamelec, Amad y Misael, y llega hasta Carmelo al occidente. Primera entonces cosa que nos dice, que Carmelo era un lugar al occidente, estaba al occidente. Segundo, ahora eso lo leí en Josué 19:26. Ahora voy a leer de Carmelo una cita en Jeremías 46:18. Fíjate qué cosas, la propia Biblia nos da las ubicaciones geográficas. Jeremías 46:18 dice, vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Tenemos ya un segundo indicio de que es Carmelo. El monte Carmelo es un monte al occidente pegado al mar. Entonces estamos hablando totalmente de la costa, estamos hablando del Mediterráneo. Si hay algo al occidente y pegado al mar, pues ¿qué mar había al occidente? Pues el mar Mediterráneo. Entonces ya estamos ubicando que era un monte pegado a la costa, pegado al mar. Además, nos da la calidad de este lugar. Hay muchas citas, por ejemplo en Cantares 7 que estudiamos, hay una mención de la hermosura del Carmelo, pero vamos a ver una más clara en Isaías 35:2. Rápidamente, Isaías 35:2 dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Está hablando de cuestiones obviamente espirituales, pero está hablando de un lugar donde donde florecía, en donde había alegría, en donde había hermosura, y es descrito entre estos lugares, uno de ellos el Líbano, otro Sarón, que era también ahí en esa zona, pero ahí habla de la hermosura del Carmelo. El Carmelo, el monte Carmelo y esa zona, esa cordillera, era un lugar muy fértil. Su nombre, Carmelo, significa, en hebreo es Carmel, campo en el sentido de sembrado, un campo sembrado. Se puede también entender como un huerto, como un jardín, como un viñedo, este nombre Carmel. Un lugar sumamente fértil, un lugar lleno de producción, de plantas, de flores, de producto de la tierra, un lugar muy fructífero. No confundir con la ciudad llamada Carmel, esa es una ciudad en Judá. Ahorita te voy a decir que dónde estaba Carmelo, o bueno, te digo de una vez, el monte Carmelo se encuentra en Manasés, en territorio de Manasés en el reino de Israel. Si tú estás viendo un mapita, vas a encontrar Carmelo en un como piquito que se hace en la costa, al norte, en la parte norte de Manasés occidental, se hace un piquito en la costa y en la mera puntita de ese piquito, ahí en la orillita del mar, ese es el monte Carmelo. Entonces no se confunda con una ciudad que está en Judá llamada Carmel, en donde sucedió la historia, recordarás, de Nabal de Carmel, de Abigail y de David. Esa historia ya la estudiamos en el libro de Samuel, pero no confundir, esa es otra zona, es otro territorio más al sur, en Judá. Aquí estamos hablando en ya la parte noroeste, el piquito final de Manasés pegado al mar. Hoy en ese lugar se encuentra, en esa cordillera que está ahí, la ciudad portuaria de Haifa, una ciudad o el puerto más importante en Israel, y sigue siendo una región sumamente fértil. Esto solamente como mención de este lugar y de esta tierra, que pues Dios le dio esa bendición de ser un lugar fértil, y así lo sigue siendo. Bueno, pues ahí en ese lugar
es en donde Dios le dio orden, porque veremos ahorita más adelante que todo lo que hizo Elías no lo hizo de su voluntad, sino porque Dios le había mandado. Entonces Dios le había mandado esto y él en autoridad le dice: congrégame a todo Israel. Era una cordillera bastante grande y el Monte Carmelo tenía una elevación de más o menos unos 550 metros, que era el monte, digamos, que destacaba en esa cordillera, pero en todo ese lugar congrégame a todo Israel, pero también le dice: tráete a tus amiguitos idólatras, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Eran 450 de Baal y 400 de Acera, porque luego a veces decimos mal esos números y andamos degollando a los que no eran y diciendo que eran menos o más. Bueno, 450 de Baal y 400 profetas de Acera, y dice ahí: comen de la mesa de Jezabel. De nueva cuenta hablándonos del carácter de esta mujer idólatra, totalmente pagana. Veremos también hechicera, bruja, una mujer totalmente tomada de Satanás, de las tinieblas, y estos profetas de dioses falsos comían a su mesa, los mantenía. A los profetas de Jehová los perseguía para matarlos, para destruirlos. A los profetas idólatras los tenía a la mesa. Bueno, leemos ahora el 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acab obedeció a Elías, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: yo siempre he pensado cuando leo esto, ¿qué milagros haría Dios? Porque no existían micrófonos y bocinas en esa época. Y igual en tiempos de Jesucristo, en el Sermón del Monte, ¿qué milagros haría Dios para que la voz, con Moisés también, con el pueblo en el desierto? Siempre he pensado esto: ¿cómo le hacía, Señor, para que oyeran la voz de un varón, una multitud, en un lugar abierto? Siempre he tenido esa curiosidad. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mucho que comentar. El siervo de Dios entonces se acerca aquí primero al pueblo de Dios y les da un mensaje. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si esa frase no te queda clara, te voy a decir, el verbo claudicar, te vas a sorprender. Es el verbo en hebreo pasaj. Pasaj es la raíz de pesaj, de donde viene Pascua. Y tú sabes que la Pascua y este verbo pasaj significa brincar, saltar o librar. En este sentido, es en un sentido negativo, lo traducen claudicar en la Reina Valera 60, porque sí es brincar o saltar, pero en el sentido de vacilar, de brincar de un lado a otro, en el sentido de danzar, de estar así nada más moviéndose, brincando de un lado a otro, o incluso cojear. Este verbo, que para cuestiones de lo que entendemos fue la Pascua, lo traducimos brincar o saltar, pero en este sentido lo tradujeron claudicar, porque aquí más bien significa brincar, saltar, pero cojeando o danzando o vacilando, moviéndose de un lugar a otro. Entonces eso significa: ¿hasta cuándo vacilaréis? ¿Hasta cuándo brincaréis de un lugar a otro? ¿Y hasta cuándo cojearéis, pueblo de Dios, entre dos pensamientos? La palabra pensamientos es en hebreo saif y significa dividido de mente o de sentimiento, dividido de mente, o sea, ni siquiera en el pueblo, sino en uno mismo, en cada una de las personas, su propia mente y su propio corazón estaba dividido. No podemos ser así. El pueblo de Dios no puede servir a dos señores. El pueblo de Dios tiene que decidirse y amar al Señor y seguir al Señor. O como les dijo Elías, si ya estás decidido a seguir el otro camino, a seguir la idolatría, a seguir el paganismo, a seguir la carne, el mundo, los deseos de tus ojos, pues ve y síguelo. Pero no estés brincando de un lado a otro. Dios vomita a los tibios de su boca. Dios no desea un pueblo así. Es desechado un pueblo así delante de Dios. Y el pueblo de Dios usualmente está en ese jueguito, en ese brinco. Pues es que el domingo soy de Dios, pero entre semanas soy del mundo. Pero pues cuando necesito algo soy de Dios, pero pues cuando no soy del mundo. Y sí, pero no, pero sí, pero no. Y todo el tiempo en esa indecisión. Eso es lo que el profeta Elías le estaba diciendo hoy. Yo de ahí tomé el título. Si Jehová es Dios, si Jesucristo es tu Dios,
pues síguelo. Si tú ya entendiste que Él es Dios, si tú ya entendiste que Él es el Todopoderoso, el único Dios, el Creador de todo, el principio y el fin de todas las cosas, si tú ya entendiste que solo en Él hay vida, que solo en Él hay salvación, ¿por qué no seguirlo entonces con todas tus fuerzas y con todo tu corazón? ¿Ves lo ridículo del pensamiento, de la mente, del corazón del hombre? Si ya entendemos que Él es Dios, ¿por qué no lo seguimos? Y dejamos todo lo demás de lado, desechamos todo lo demás. Eso me haría pensar que si andamos en esa vacilación, en ese cojeo, en ese brinco de un lado para otro, pues a lo mejor es que no hemos entendido que Él es Dios o no lo hemos creído. Ojalá creas en tu corazón que Él es Dios y tengas bien firme esto y lo sigas. Ese es el mensaje principal el día de hoy y ese es el mensaje que el profeta Elías le estaba dando. ¿Hasta cuándo, pueblo de Dios, vas a vacilar? ¿Vas a estar jugando? ¿Vas a estar cojeando? ¿Hasta cuándo vas a estar firme y vas a dejar de estar entre dos pensamientos? Dividida tu mente. Sí, ay, pues es que sí es Dios, pero pues también esto me gusta. Pues es que está bonita la alabanza, pero me encanta la música del mundo. Pues es que ay, danzo para Dios, pero pues sí me voy al antro. Esa vida no puede ser la vida del cristiano. Tienes que ser definido, tienes que ser claro, tienes que ser valiente, porque para esas cosas se requiere valentía y tú digas, no más, esto ya no lo hago, esto ya no lo practico, estas palabras ya no las uso, esto lo desecho, esto ya no lo meto en mi cuerpo, esto ya no, porque yo quiero estar lleno de la palabra, del Espíritu Santo de Dios. Es una decisión. Ya habíamos hablado algunas clases de lo que era el amor y veíamos que el amor era una decisión. Si tú amas a Dios es porque has decidido amar a Dios, has decidido seguirlo, y ese amor se manifiesta en temer a Dios, en adorar a Dios, en alabarlo como el único objeto de la alabanza, en seguirlo, en oírlo, en obedecerlo, en servirlo a Él. Eso es amar a Dios, y ese es el corazón de alguien como el de Elías, que está bien clarito. Ese es un corazón perfecto para con Dios. Y ya habíamos visto con el rey Asa que Dios contempla toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Hasta cuándo, iglesia de Jesucristo, vas a claudicar, vas a vacilar, vas a estar saltando entre dos pensamientos? Decídete. Si Jehová es Dios, si Jesucristo es Dios, síguelo hoy y para siempre. Y al final dice, y el pueblo no respondió palabra. Así somos. Yo lo he visto esta actitud muchas veces. Cuando nos exhortan, cuando algo no nos gusta, cuando nos dieron jalón de oreja, nos llamaron la atención, lo primero que entra es nuestro orgullo y se endurece el corazón y se cierran los oídos y no decimos nada, como diciendo, por respeto. Cuando que deberíamos decir, Dios, perdóname, Señor, ayúdame, me arrepiento, me vuelvo a ti, Señor. El pueblo se quedó calladote. No te quedes callado. Otra vez, el quedarse callado es una indecisión. El quedarse callado es vacilar. El quedarse callado es estar en la misma actitud. No te calles si has entendido que Él es Dios. Vuélvete a Él, arrepiéntete, pídele perdón, adóralo, publica sus alabanzas. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Esa es la actitud que debemos tener. Sin embargo, dice, el pueblo no respondió palabra. Mejor me quedo callado. Si no me muevo, no me ve. Chin, así pasa en la predicación. Híjole, el pastor ya subió la voz y todos agachan la cabeza como diciendo, para que no me vaya a voltear a ver a mí. Igual y entonces no fue para mí el mensaje. Es para todos el mensaje, para el propio pastor y para todos los que están escuchando. Como en esta hora es para mí y es para ti el mensaje. Qué bueno que hoy no me puedes ver y no puedes agachar la cabeza, pues solo que cierre las orejas. Gracias a Dios que no nos dio un músculo para cerrar las orejas, porque algunos las cerrarían. No cierres tus oídos a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a la exhortación que Dios nos está haciendo. Ya, decídete. Si Jehová es Dios, síguelo. Y Elías volvió a decir al pueblo cuando miró esa indiferencia, esa tibieza: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Pero la diferencia no la hace que yo sea uno y ellos sean más. La diferencia la hace que conmigo está el Dios Todopoderoso. Esa es la diferencia.
Ese ha sido muchas veces el error de la iglesia, que pensamos que solamente en el número está el éxito, está la bendición, está el testimonio, que solamente en eso. Error. Tú no debes menospreciar la obra de Dios, sea pequeña o sea mediana o sea grande. Si está el Espíritu de Dios, si se predica la palabra de Dios, Dios es glorificado y Dios está manifestando su poder, y Él es el vencedor, y Él va a mostrar también allí su poder y su victoria, como lo va a hacer en este caso. Porque ¿cuánto ha caído la iglesia en eso? ¿De qué tamaño es tu templo? ¿Cuántas sillas tienes? ¿Cuántos se congregan? ¿De qué tamaño es tu grupo? ¿Cuántos discos has sacado? Puras cosas vanas y sin ningún provecho. Lo importante, aunque fuera una congregación pequeñita, es que todos y cada uno conozcan a Jesucristo y estén llenos del Espíritu Santo. Imagínate los cultos que habría, aunque fuera una congregación pequeñita, pero todos estuvieran unánimes en un mismo espíritu. Mira, 5,000 más mujeres y niños fueron alimentados por Jesucristo. Y muchos discípulos lo seguían, además de los apóstoles. Pero cuando Él los exhortó, muchos al propio Señor Jesucristo lo abandonaron y se fueron, y se quedaron unos pocos. Y en el día de Pentecostés, Él le había dicho a todos ellos, a todos, que esperaran la promesa del Padre. Solo eran 120. ¿Dónde quedaron los 5,000 más mujeres y niños? ¿Dónde quedaron los 4,000 más mujeres y niños? Solo 120, pero eran 120 que amaban a Dios y que amaban a su Espíritu, que lo estaban esperando y que estaban en oración unánimes y estaban buscando la presencia de Dios. Y Dios hizo una obra poderosísima y derramó su Espíritu a partir de ese día sobre toda carne. Y en ese día se manifestó repartiendo lenguas de fuego, haciéndoles hablar lenguas extrañas. Y todos se sorprendían y estaban atónitos, porque decían: estos están como borrachos, están llenos de mosto. Pero era el Espíritu de Dios. Y dices: yo quiero un culto así. Pero cuando los 120 en el culto donde tú estás están en esa actitud, no menospreciemos, porque aquí Elías está diciendo: yo soy uno, y ellos son 450, y atrás de ellos vienen otros 400, y atrás miles o millones de idólatras en el pueblo. Sabemos, lo leeremos, que no era el único Elías, pero en ese momento él decía: yo aquí parado soy el único que está defendiendo, el único que está alzando la voz para que el nombre de Cristo, el nombre de Jehová sea levantado, sea glorificado, para que abandonen el pecado y vuelvan a su Dios, al Dios de Israel. Soy el único, les decía Elías, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ustedes tendrán sus dioses y ahorita se los va a demostrar que no son nada. Yo tengo a uno, pero ¿qué crees? Ese Dios uno es el Todopoderoso, ese Dios uno es el único Dios vivo y verdadero, ese Dios uno es el único y sabio Dios, Rey de los siglos, inmortal, invisible. ¿No lo ven? Ustedes tienen a sus ídolos allá a la vista, los cargan, los mueven, los limpian. El mío no lo ves, es un Dios invisible, pero es el único Dios verdadero. 23. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Ahorita hablo de eso, de los dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Elías ya lo sabía, pero sabía también, y Dios lo había mandado esto, que iban a ser avergonzados los enemigos del Señor. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Pues suena bien, es un buen reto. Vamos a ver quién es Dios. ¡Qué triste pueblo de Dios! Ellos no necesitaban, el pueblo de Dios habían conocido a Jehová, conocían la historia de su propio pueblo, de sus padres, o más bien no la conocían, ¿verdad? Ya la ignoraban. Después de Josué se levantó una generación que no conoció a Dios, pues estos mucho menos. Pero Dios quería manifestarles ese poder y esa grandeza. Pero te quiero hablar, me voy a detener un momento en el asunto de los dioses. ¿Por qué? Porque más adelante, ahorita lo leeremos, va a hacer Elías también burla de lo que estaban ellos haciendo. Se burlaba de ellos y les decía de sus dioses con minúscula. Y yo quiero dejar esto claro. La palabra dioses
como la ves ahí escrita en el 24, con minúscula, y la palabra Dios, que ves escrita con mayúscula, ambas son Elohim. Y dirás, caray, Elohim, el plural de Eloah, es decir, la deidad, Dios. Pero también esta palabra Elohim es dioses en el sentido ordinario, en el sentido de menosprecio, en un diminutivo, en comparación con Elohim, el Dios supremo. En hebreo se utilizan, también en español existe el superlativo y el diminutivo. Y tú puedes, aquí en español utilizamos radicales, diferentes partículas en una palabra para hacer notar que algo es un superlativo o que algo es un diminutivo, ¿verdad? Carro, pues carrote o carrito, ¿verdad? Usamos un superlativo, usamos un diminutivo. En hebreo se utiliza este mismo término Elohim, pero puede ser usado en superlativo Elohim, el Dios supremo, o en diminutivo Elohim, los dioses, y aquí aún el hombre. Voy a hacer una aclaración, o voy a explicar esto, que cuando estudiamos Salmos no lo pude hacer, son de las cosas que me quedé así como, ojalá algún día lo pueda explicar. Bueno, pues hoy lo voy a explicar. Vamos rapidito al libro de los Salmos. Rápido, vamos a Salmos y vamos a leer algunos salmos para que entiendas el asunto del Elohim, Dios supremo, todopoderoso, en superlativo, Dios, que en español para que se entienda se pone con mayúscula, y Elohim, en diminutivo, los dioses, aún haciendo referencia al hombre. Vamos a leer Salmo 95:3. Dice, para que vayas notando que no solo el término, sino en el contexto, queda esa diferencia entre Dios y dioses. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, aquí con minúscula. Podemos entenderlo en el sentido, y ahorita otras citas lo van a dejar más claro, de los dioses falsos, como Baal, como Acera. Esos son dioses ordinarios en comparación al Dios supremo, no son nada delante de Dios. Él es Dios grande, Él es Rey grande, dice, sobre todos esos dioses que son por debajo de Él, son insignificantes delante de Él. Claro que está hablando de los dioses falsos, de la idolatría, pero también vamos a ver que está hablando de los hombres en el sentido de autoridad, cuando son puestos en un nivel superior al hombre común y están puestos en un nivel en el que los hombres los voltean a ver o recurren a ellos. Estamos hablando de autoridad, de poder, que es Dios el que lo da, pero esos dioses, aún hombres con minúscula, están sujetos, están debajo del que es Rey grande sobre todos los dioses, del que es Dios grande sobre todos los dioses. Vamos a leer otra cita, Salmo 135:5. Dice esta cita, Salmo 135:5, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Otra vez, entonces queda claro, no hay más que un Dios supremo, un Dios grande y poderoso. Todo lo demás está aquí a nivel tierra, a nivel temporal, a nivel de cosas vanas, de cosas que no permanecen. Todo eso está aquí abajo. Arriba, mayor, solo Dios y solo Jesucristo, porque dice, yo sé que Jehová es grande. Y el Señor Jesucristo, para nosotros ya lo podemos entender en esa plena revelación, mayor que todos los dioses, mayor que los dioses vanos de los hombres, que no son nada, ahorita lo leemos o más adelante lo vemos, y mayor que cualquier poder, autoridad humana que sea vista o puesta como dioses en esta tierra. Salmo 136:2, ahí adelantito. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. No hay, como alguna vez yo vi en el corrupto y mentiroso canal de National Geographic, que dijeron que entonces la cultura, por causa de estas citas, era politeísta y que Dios era el Dios principal. Mentira, vil, no está diciendo eso la palabra de Dios, y es muy clara la Biblia, de principio a fin, mentirosos de Nat Geo, que hay un solo Dios y que cualquier otra expresión de dioses son cosas inferiores al único Dios vivo y verdadero. No hay dioses
no es politeísta la cultura, la religión como ellos lo definían, hebrea, judía, sino que hay un solo Dios. Y esto trasciende religiones, eso es de dioses, eso es de hombres, eso es de la tierra, esto trasciende, hay un solo Dios. Bueno, continúa, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Nueva cuenta, Dios en superlativo puesto por encima de los dioses en diminutivo. Otra cita, hay muchas, en Salmos especialmente hay muchísimas. Salmo 138:1. Esta es una de las que causa mucho ruido. Y es un salmo de David. Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Entonces se entiende en dos sentidos. Que David, que amaba al único Dios, a Jehová, al Dios Todopoderoso, dice, yo voy a alabarte con todo mi corazón delante de cualquiera que se ponga o se diga o se crea Dios, autoridad, reino, gobierno, dominio, y también delante de cualquier Dios pagano ajeno, yo no te voy a adorar a ti. Cuando David estuvo en medio de los filisteos, lo que está dando a entender esto es que él siguió adorando a Jehová. Como Daniel en Babilonia y como sus tres compañeros no adoraron la estatua de Nabucodonosor, causa por la que esta semana lo pueden ver en la clase de la escuela bíblica infantil. Sus tres compañeros fueron echados a ese horno de fuego. No adoraremos nuestro Dios a quien servimos, Él nos librará y nos librará de tu mano, Rey. Ellos, aunque estaban delante de dioses, seguían cantando, adorando al único Dios vivo y verdadero. Delante de los dioses te cantaré salmos. Otro salmo que habla de esto, regresamos tantito, Salmo 82:1. Salmo 82:1, este es otro de los que tomaron ese canal mentiroso y que no tiene nada de sabios, son tontos, ignorantes. Salmo 82:1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Si tú lees completo este salmo, ahí está hablando precisamente de dioses como hombres puestos en autoridad, magistrados, jueces. Y el reclamo de Dios en este salmo es, están haciendo juicio injusto, están haciendo acepción de personas, no defienden al débil, al huérfano, al pobre, al afligido, al menesteroso, no los libran de la mano del impío, no están haciendo lo que yo les mandé a hacer cuando los puse en esa autoridad. Entonces por eso dice que Dios está en la reunión de los dioses, aunque se juntaran todos los jueces de la tierra y dijeran, como es muy respetado en las naciones, pues la Suprema Corte son los que tienen más sabiduría, son los que más entienden las leyes, son la palabra final con respecto a algo de la Constitución, pues encima de ellos está Dios y está la palabra de Dios, la ley de Dios, por encima de cualquier ley de los hombres. Y leemos el 82:6, dice, yo dije, y esto lo usó Jesucristo, vosotros sois dioses. Está diciendo, sí, tienen posición de autoridad, yo lo dije, pero dice, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero lee el 7, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Es decir, que aunque sean dioses en ese sentido, y es un diminutivo de todos modos, no están jamás al nivel del Dios vivo y todopoderoso. Ahorita leemos lo que Jesús les dijo en Juan 10. Te leo, gloria a Dios. Pues vamos ya a esa cita. Tenía por ahí más, pero ya son bastantes las que he dicho. Vamos a Juan 10. Versículos 34 al 36, precisamente este Salmo 82:6 lo usó Jesucristo cuando dijeron, eres un blasfemo por decir que eres el Hijo de Dios, y Jesús les contestó, Juan 10, 34 al 36. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Fíjate qué importante, entonces nos das a entender a quienes llama en esta cita dioses sois, a quienes llamó dioses. Dice, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Te voy a demostrar esto, brinca rápido conmigo a Éxodo 7, un ejemplo y queda demostrado esto, para que entiendas el asunto de Elohim, el Dios supremo, versus Elohim en diminutivo, los dioses y aún el hombre en sentido ordinario en comparación con el único y todopoderoso Dios.
Mira la posición que Dios le dio. Dios llamó a Moisés Dios para Faraón, porque Dios le dio la palabra y la autoridad para que se parara delante de Faraón, que era la autoridad más grande y visto como Dios por los hombres en ese tiempo. Éxodo 7:1 dice: Jehová dijo a Moisés, fíjate quién lo habló, Jehová, mira, yo te he constituido Dios, Elohim, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahí está la comprobación de lo que Jesucristo dijo. Llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Bueno, aproveché que en Salmos no pude hacerlo, esta aclaración. Espero que entiendan, entonces ahora tengan también argumentos para no estar escuchando, perdónenme, tonterías del mundo y del diablo que quieren confundir al pueblo de Dios con respecto al hecho de que los hombres son mencionados como dioses, pero no tienen ninguna calidad en comparación con el Dios supremo, que es el único Dios. Bueno, muy bien. Ahora vamos a leer otra cita para que entendamos todo lo que Elías estaba queriendo aquí demostrarles. Y vamos a hablar de los dioses falsos y de los ídolos. Los dioses falsos y los ídolos no son nada. No son nada. Son piedras, son madera, son cosas materiales. Ahorita vamos a ver en Isaías hasta un sarcasmo, digamos, una burla de para qué sirven los ídolos. Te leo un par de citas. Primera de Corintios 8:4 dice, Primera de Corintios 8:4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, esta es la parte que nos interesa. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, no es nada, y que no hay más que un Dios. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Exactamente esto es lo que Elías y Dios quería manifestarle a su pueblo. ¿Por qué seguir a algo que es nada, incluso nada en el mundo? ¿Por qué no mejor seguir con todo tu corazón y todas tus fuerzas al único Dios? No hay más que un Dios, dice aquí. Pero mira el sarcasmo, a mí me encanta que utiliza Isaías. Vamos a Isaías 44, 9. Está bien interesante, lo leo rápido. Isaías 44, 9, y voy a leer, creo hasta el 20, voy a leerte toda esa parte. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya por andar haciendo su Dios. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. Hoy sigue siendo esto, ¿verdad? De él se sirve luego el hombre, fíjate, de lo mismo de lo que está hecho su Dios, de eso mismo, de ese material, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de aquello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, algo que servía para leña, algo que servía para cocinar o para calentarse, ese es su Dios, algo vano. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un Dios. Un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para ver, esa es la condición del idólatra, y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, fíjate, ni siquiera entienden lo que están haciendo. Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Ni siquiera entiende ese entendimiento. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Fíjate nada más, la idolatría
Y aquí se lo estaba diciendo Elías, o se lo va a decir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios que deja a Dios y que sigue los deseos de su corazón y pone cosas por encima de Dios. A ese pueblo Dios le está advirtiendo hoy. Porque dirás, yo no tallé ninguna figura. Pero si tú estás poniendo algo por encima de Dios, ¿ese es tu Dios? Nada está por encima de Dios. Nada debe estar por encima de Dios en tu vida. La idolatría y seguir a ídolos o a dioses falsos es, fíjate, según Isaías, es vanidad. Para nada es útil. Es confusión. Los ídolos no ven ni entienden. Ahorita te leo el Salmo 115. Para nada es de provecho. O sea, no es útil, no es de provecho, es vano. Dice que los que están en este camino serán avergonzados. No esperen otro resultado. Los artífices son hombres, es decir, ellos tienen que hacerse sus propios dioses. Ahorita también, eso lo entendemos más en el Salmo 115. No saben ni entienden, pues ni el ídolo ni el artífice, los dos están, uno porque no es nada y el otro porque está entontecido y entenebrecido. Porque dice que están cerrados sus ojos para no ver. El idólatra está velado. Cerrado también su corazón para no entender, está endurecido. No tiene sentido ni entendimiento el que adora y se postra ante un tronco de árbol que también usó para leña en el fuego. Qué tontería, ¿verdad? Dice que se alimenta de ceniza y su corazón engañado lo desvía. Esa es quizá una de las cosas que más estaba aquí por la frase que leímos. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Lo que Elías le estaba diciendo. Ustedes están sin entendimiento. Sus ojos no ven, su corazón no entiende, no hay en ustedes sentido ni entendimiento y su corazón, que es engañoso, los está engañando y los está desviado su corazón. Y dice aquí también en Isaías que por el engaño su alma no es librada, no, porque los ídolos nada pueden hacer. Y por el mismo engaño, el idólatra no reconoce que es pura mentira, aunque lo tiene ahí en su mano y lo está cargando en su mano derecha, no reconoce que es pura mentira. Pero ahora sí que esa es la verdad de los ídolos, que son pura mentira. Vamos a leer el Salmo 115, para que miremos entonces, ya con todo esto, esa comparación entre el Dios supremo y los dioses, y la vanidad e inutilidad de los dioses falsos. Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora vamos a ver los dioses falsos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, mi Dios sí habla. Tienen ojos, mas no ven, mi Dios mira todo. Tienen orejas, mas no oyen, mi Dios oye todo. Tienen narices, mas no huelen, Dios huele todo. Tienen manos tienen, mas no palpan, mi Dios toca y nos toca a nosotros. Tienen pies, mas no andan, Él anda, Él camina, Él se mueve en medio de nosotros. No hablan con su garganta, nuestro Dios habla en todo tiempo. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y ahí viene para nosotros. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. Y ahí vamos nosotros. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos, si confiamos en Él. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el único Dios creador. Los cielos son los cielos de Jehová, Él es el dueño de todo, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros tenemos vida en Cristo. Nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Aleluya. Semejantes son a sus ídolos los que confían en ellos. Pero dice la palabra, y es lo que Elías quería hacerles entender: confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Todos los que teméis a Jehová, confíen en Él. Él se acordará de nosotros y nos bendecirá, y bendecirá a nuestros hijos, y nosotros le bendeciremos a Él para siempre. ¿De qué otra forma te puedo demostrar que Jehová es Dios, que Jesucristo es Dios, para que lo sigas? Pero voy a seguirle. Leemos, ya no sé ni siquiera en qué versículo me quedé. Ok,
24, 25 leemos. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, porque no hay nada ahí. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, se burlaba Elías: gritad en alta voz, porque Dios es. Y aquí lo equipara entonces a Baal a los hombres, porque dice, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o lo agarró el tráfico, o va en el camino, tal vez duerme y hay que despertarle, como los hombres, ¿verdad? Se burla, yo también me burlo de los dioses falsos. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pues aunque se sacaran toda la sangre no les iba a responder nadie, porque Baal no es nada. Los ídolos y los dioses falsos no son nada. 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente como locos hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Llegó la hora del sacrificio. ¿Cuál es esta? Es la hora de la tarde, ya había pasado, dice ahí, el mediodía, la hora del sacrificio. Para que te quede claro, el sacrificio de la tarde está escrito, no lo vamos a leer, pero apunta para que leas el sacrificio de la tarde, Esdras 9, 4 y 5, Esdras 9, 4 y 5, Daniel 9, 21, ahí queda claro el sacrificio de la tarde, y también en el Salmo 141, 2, ahí nos habla de la ofrenda de la tarde. Esta cita que dice el don de mis manos, sea el don de mis manos como la ofrenda de la tarde, Salmo 141, 2. Y en el Nuevo Testamento, pues es la hora novena. Es la hora que en Mateo 27, 46 al 50, nos habla de la hora precisamente del sacrificio, la muerte de Cristo. Mateo 27, 46 al 50, puedes leerlo. Y en el caso ya del tiempo de la iglesia de los Hechos, la hora novena era la hora de la oración, la hora del sacrificio, la hora de la oración, porque ahora son sacrificios vivos, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, elevando incienso de oraciones, elevando las ofrendas limpias de nuestra alabanza. Por eso tú puedes leer en Hechos 3:1, que era la hora novena, la de la oración. Esta es la hora del sacrificio, la hora de la tarde. A esa hora sucedió esto que vamos a leer. Te di las citas, no las vamos a leer, pero pues ten, como siempre digo, curiosidad espiritual, bíblica, cristiana, y lee eso que espero hayas anotado. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Bueno, me detengo un momento. ¿Cuál altar de Jehová que estaba arruinado? ¿Existe una posibilidad? No puedo asegurarlo totalmente, no lo voy a asegurar, pero cabe la posibilidad de que este altar que estaba arruinado fuera un altar que venga desde el tiempo de los jueces de Gedeón, y no lo digo esto como opinión. Fue muy difícil conectar todo esto, pero mira, nos encontramos en territorio de Manasés, y ahí en territorio de Manasés occidental, si tú lees Josué 17:2, y también está comprobado en 1 de Crónicas 7:18, repito, Josué 17:2 y 1 de Crónicas 7:18, ahí está comprobado que uno de los descendientes de Manasés, a quienes se le repartió tribu en el occidente, era Abiezer. Ok, entonces ya ubicamos que en ese territorio había unos llamados abiezeritas, o los de Abiezer. Ahora, en Jueces, en donde está la historia de Gedeón, a partir del capítulo 6, tú lees que él era precisamente Gedeón, su padre, eran de una ciudad llamada Ofra, es una ciudad en Manasés, de los abiezeritas. Entonces seguimos ubicados en la misma zona. Si tú lees ahí, entonces, esto está en Jueces 6:11 y en Jueces 8:32, para que quede claro que es esta misma zona de Abiezer, de Manasés, en donde estamos ubicándonos aquí en el Monte Carmelo. Es esa zona del valle. Bueno, ahorita vemos esto. Entonces dije Jueces 6:11 y Jueces 8:32. Te digo que son muchas citas para confirmar esto. Ahora, Ofra, esta ciudad Ofra estaba cerca de Siquem.
Siquem también es Manasés. Eso lo puedes leer en Jueces 9, 1 y 5. Ahí ya Gedeón había muerto y es cuando exterminan a todos sus hijos para quedarse con el reino, para quedarse, con el gobierno, Abimelech, su propio hijo. Pero bueno, no estoy dando clase de Jueces. Jueces 9, 1 al 5, Ofra está cerca de Siquem. Ahora, todas estas ciudades, Ofra, Siquem, el valle de Jezreel, todo eso es ahí mismo, en esa zona de el monte Carmelo, del monte Tabor. Todo eso requiere, créeme, mucha profundidad y estar viendo contextos y mapas y todo para entenderlo, pero pudiera ser que ese altar de Jehová que estaba ahí arruinado es el que está descrito en Jueces, porque Gedeón construyó 2 altares. Eso está en Jueces 6, 24 y 26. Eso sí te lo leo rápidamente, que pudieran ser especialmente el segundo altar, porque ese es el que estaba sobre una peña. Jueces 6, 24 y 26 dicen el 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Y Jueces 6, 26 dice, y esto es algo que Dios le mandó, le dijo Jehová, dice el 25, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Pudiera haber sido ahí, porque es el monte Carmelo, donde sucederá esto, era la cumbre de ese monte o de esa cordillera. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Bueno, un lugar donde había sido avergonzado este ídolo, pues ahorita en tiempos de Elías, si es así, insisto, que no puedo asegurarlo completamente, pero ahí hay algo de información que te pude dar. Si así fuera, pues es de nueva cuenta un lugar en donde Dios usaba para avergonzar a los ídolos. Muy bien, entonces ya vimos eso del 30, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. 31, y tomando Elías 12 piedras, lo hizo como Dios les había mandado, de piedras no labradas, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. No dice cuál era, si era efa, gomer, pero se entiende que era mucha cantidad. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Tampoco tenemos la medida exacta de qué tamaños fueron estos cántaros, pero era mucha agua porque eran 4 por 3, fueron 12 cántaros. ¿De dónde sacó esto? Llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Mojen todo, que quede totalmente mojado. Y dijo, hacedlo otra vez. Ahí ya van 8. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Ahí ya van 12 cántaros. Y de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Fíjate entonces, qué cosa tan tremenda. Primero, construye este altar, hace esa zanja para demostrar el poder de Dios, porque la leña mojada pues no prende. Un holocausto mojado pues se tarda en cocerse, en quemarse, no prende, ¿verdad? La leña mojada pues no prende, tiene que estar seca o bien seca, ¿verdad? Y aquí él dice, mojen todo, para que quede bien claro esta demostración de Dios. Pero aquí hay un milagro, por si no lo habías notado. ¿De dónde sacó Elías en tiempos de sequía, de escasez de agua, de arroyos secos? ¿De dónde sacó 12 cantarotes de agua? O aunque fueran cantaritos. ¿De dónde sacó tal cantidad de agua? ¿Verdad? Bueno, por si no lo habías pensado, pues ahí Dios proveyó para que fuera manifestado el poder de Dios, y ahí hay pues otro milagro en medio de tanta escasez, ¿no? Y muchos habrían dicho, oye, reparte el agua. No, porque primero es cumplir lo que Dios me mandó a hacer. Además que recuerda que Dios le dijo, cuando tú te muestres a Acab y sucedan todas estas cosas, yo haré llover de nuevo. Ahorita ya casi llegamos a eso, pero todavía no había llovido, 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegamos a la hora del sacrificio de la tarde, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo
he hecho todas estas cosas. Ahí es donde queda claro que Elías hizo todo por mandato de Jehová y con propósitos. Primero, el propósito de manifestar, de demostrar que Jehová era el Dios de Israel. Segundo, ahorita lo leemos, que el pueblo conociera que Él es Dios. Ya este pueblo ya no lo conocía, que Él era Dios. Dios tenía que obrar algo para que este pueblo entendiera y conociera que Él es Dios. Lamentablemente te puedo decir de antemano que Israel permaneció en su dureza, en su desobediencia y en sus pecados. Pero Dios siempre da oportunidad, Dios tiene misericordia y Dios quiere que su pueblo le conozca. Tercer propósito, que Dios tiene el poder para hacer volver el corazón del pueblo a Él. Dios tiene el poder para hacer esto. Y por esto Elías ruega, porque le dice 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías estaba diciendo, sí, yo tengo autoridad y tengo poder, pero yo soy siervo solamente. Y necesitan, porque primero les dijo, acérquense a mí, pero ya aquí cerca, dejen de mirar al siervo, al hombre, y miren el poder y la grandeza de Dios. Yo solo soy siervo, Él es el Dios grande y poderoso. Que conozcan que tú eres Dios. Y aquí dice eres el Dios. Algunos dicen, esta expresión quizá no está tan correcta, Elías. Es que él estaba diciéndole al pueblo, ustedes están entre dos pensamientos, ¿verdad? Están divididas su mente. Dicen Jehová es el Dios o Baal es el Dios. Pues decidan cuál es el Dios, pero aquí por eso usa esa expresión la usa Elías y les dice, respóndeme Señor para que este pueblo conozca que tú eres el Dios, que tú eres el único Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, porque Elías, que estaba en comunión con Dios, obedeció, cumplió lo que Dios le mandó, no tuvo miedo, se enfrentó a Acab, se enfrentó en ese momento, ahí estaban enfrente los profetas de Baal que habían sido ya avergonzados, ahí estaba el pueblo y él no tuvo temor y él hizo lo que Dios le mandó y él oró y él clamó y él dijo, Señor, respóndeme porque soy tu siervo y para que te conozcan. Y entonces cayó fuego de Jehová, fuego descendió del cielo. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto por completo, la leña por completo. También pregunto yo, ¿de dónde sacó holocausto, el sacrificio, la víctima que puso ahí? Pues Dios proveyó y Dios consumió el holocausto y consumió la leña que estaba mojada y consumió las piedras. ¿Cuándo has visto que en una fogata o algo las piedras se consuman? Las piedras resisten, pero el fuego de Dios todopoderoso consumió las piedras, consumió el polvo y dice, aún lamió el agua que estaba en la zanja, ¡fum!, se la bebió. Viéndolo todo el pueblo, pues les dio miedo, ¿verdad? Se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero esas son palabras. Falta la demostración de corazón, con hechos, con nuestra obediencia, de que Jehová es Dios, de que Jesucristo es Dios. Yo te he invitado constantemente hoy, si Él es Dios, síguelo. El síguelo es un acto. El sírvelo es una acción, es un acto. El adóralo es un acto. No solo reconozcas que Él es Dios. Síguelo, sírvelo, témelo, ámalo, adóralo. Demuéstrale que Él es Dios para ti. Entonces Elías les dijo, ahí sí, también autoridad, y el pueblo obedeció. Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón y allí los degolló. El arroyo de Sisón era un arroyo también allí en el norte. Recuerda que el río Jordán y hacia el mar de Galilea, está el mar de Galilea, corre hacia el sur, el mar de Jordán, llega hasta el mar Muerto, pero tiene muchas vertientes, tiene muchos ríos, el río Jaboc, y bueno, esos son más al sur, pero tiene varias vertientes, y acá al norte, pues esas vertientes, esos ríos hacen también arroyos, ¿verdad? Y lo llevó, dice, al arroyo de Sisón. Este arroyo en el norte, cerca de Tabor, de Jezreel, todo esto es Isacar, es decir, cerquita ahí de donde andaba Elías, pero Isacar es pegado al mar de Galilea, pegado al río Jordán. Entonces los llevó un poquito más hacia el oriente, cerquita de esa zona, y ahí dice que en ese arroyo los degolló y esa sangre fue derramada y corrió esa sangre sobre ese río. Leemos entonces
Por cierto, dato cultural, si te suena el arroyo de Sison, ese también está mencionado en Jueces 4 y 5, en tiempos de Barak, de Débora. Allí es donde derrotaron a Sísara y al ejército de Jabín, rey de Canaán. También ese mismo arroyo, era un arroyo que al parecer estaba acostumbrado a que fuera derramada sangre sobre él. Bueno, 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió. O sea, Acab en ese punto estaba sujeto a lo que Elías le mandaba. Qué bárbaro, está tremendo eso, ¿verdad? La autoridad, el poder que tenía Elías de parte de Dios. Sube, come y bebe. Ándale, vete a echar después de todo lo que acabas de ver, porque una lluvia grande se oye. Pues yo creo que la oyó solamente él, porque no estaba esa lluvia todavía, pero evidentemente que era lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Le estaba revelando. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Regresó ahí a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, traía ahí un criado, Elías: sube ahora y mira hacia el mar. Recuerda que este monte Carmelo estaba pegado al mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Recuerda que todo lo que Elías hacía era por orden de Dios. Si Dios le dijo 7 veces, como veremos con Eliseo y Naamán, cuando Dios mande algo, obedécelo. Si él dijo 1, hazlo 1. Si él dijo 5, hazla 5. Si él dijo 7, 7. Y si te dijo 70 veces 7, pues también hazlo. Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo el criado: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, una nubecita que sube del mar. Y esa era la señal que Elías estaba esperando. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Córrele. Estaba seguramente cerca en esa zona del Carmelo, ahí en Manasés. Pues córrele, agarra tu carro. Uncir significa enganchar. Entonces pues se entiende que era engancha tu carro a los caballos. También uncir en otros pasajes significa ponerle la silla al caballo para cabalgarlo, pero es enganchar, uncir. Entonces le dijo, fíjate nada más, viene otro milagro aquí: unce tu carro y desciende, vete a Samaria para que la lluvia no te ataje, porque va a llover de tal manera que te vas a quedar ahí atascado en el camino. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Bueno, se dirigió entonces a Jezreel. Aquí está claro a dónde fue Acab. 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Pues claro, por supuesto, pero mira, ¿por qué dice esto aquí? La mano de Jehová lo tomó. ¿Te acuerdas que Abdías, el mayordomo, le había dicho: seguramente el espíritu de Jehová te toma y te lleva para todos lados? Pues mira la obra que aquí estaba haciendo. La mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, se amarró su cinto, se preparó y dice, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y dirás, ¿y? A ver, Acab ya le había enviado al siervo, o en esto estaba sucediendo, y Acab tenía carros y caballos. Y Elías, corriendo, llegó primero a Jezreel. ¿Llegó primero? Si ese no es un milagro, bueno. Elías para el equipo de atletismo, ¿no? Sí se llevaría la medalla. Es un milagro de parte de Dios, pero otra vez, y seguiremos viendo estos milagros en la vida de Elías, pues es por causa de que la mano de Jehová estuvo sobre él. Señor, que tu mano esté sobre nosotros, Padre Santo, para que podamos hacer estas obras que tú quieres, Señor, con tus propósitos en tu voluntad, hacer a través nuestro, pero sea la mano de Jehová sobre nosotros. Así le pidió también Nehemías al Señor, ¿verdad? Que tu mano esté sobre mí, porque este viaje y este trabajo que me has encomendado es difícil, Señor, pero tu mano sobre mí me sostendrá y me dará poder, porque el poder de Dios está escondido en su mano. Muy bien. Bueno, entonces ya leímos hasta el final del 18. Teníamos que haber visto hoy el 19. Bueno, continuó. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel no estaba ahí presente, pero le dio a Acab la noticia de todo. Híjole, se lo ha de haber cacheteado Jezabel, porque pues no hizo nada Acab, ¿no? Vio todo, pero es que estaba en control Dios de todas las cosas, incluido del rey Acab. Y mira, Elías entró, salió, hizo
aún degolló a los profetas y Acab no hizo nada. Pero sí regresó y dio la nueva Jezabel de todo lo que le había hecho, dice, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces viene el intento de venganza de Jezabel. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses en los que ella creía y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, te voy a matar. Lo amenazó de muerte. Viendo pues el peligro, pues sí, claro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allá a su criado. Fíjate nada más, aquí empieza Elías ya lo había yo candidateado para el equipo de atletismo, pues mira que si tenía yo razón, porque Beerseba es una ciudad en el Negev, en el desierto, muy al sur de Judá, bueno, está metido dentro de Simeón, pero es muy al sur, en el Negev. Recuerda que existe en la Biblia la expresión desde Dan hasta Beerseba. Con David se usaba mucho esa expresión, que significaba desde el norte hasta el sur. Beerseba representaba el sur de Israel. Acá estábamos hablando que estaba ya bastante al norte, en la parte norte de Manasés, bastante al norte estaba Elías, y dice que para salvar su vida se fue totalmente al sur y se fue ya fuera de Israel. Ahora está en territorios de Judá y de Simeón, en este caso, que estaba metido dentro de Judá, y se esconde para allá en Beerseba, en esta ciudad muy al sur en el Negev, pero se va a ir más al sur. Dice, en Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces ya se quedó solo Elías, y él se fue por el desierto un día de camino, y como puedes ver era desierto, el desierto del Negev, y vino y se sentó debajo de un enebro, de un árbol, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Sí llega un punto en el que cuando está uno cumpliendo los propósitos de Dios y miras tanta oposición de Satanás, tanta oposición del mundo y a veces de la propia iglesia, que sigue a un punto en que dices: Señor, ya no puedo más, Señor, mi carne desfallece, como decía David, Señor, mis huesos se estremecen, mi corazón, Señor, se estremece, tiembla, Padre, mi alma. Llega un punto en que llegas a esto, cuando dices: basta ya, Señor, pues ya mejor, Señor, quítame la vida, le dijo Elías. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó. Pero si Dios estaba haciendo la obra, pues Dios le iba a dar una respuesta a Elías. Dios no desconoce, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es Jesucristo, y Él nos puede socorrer en nuestra debilidad, Él nos puede ayudar. Él sabe que somos carne, y Él conoce que hay debilidad en nosotros, y Dios obra aun cuando nos sentimos así, porque pueden llegar momentos así. Ten la certeza que si tú estás haciendo la voluntad de Dios, aunque llegue la lucha, la fatiga, aunque llegue este punto en que dices: ya, Señor, es que en serio no puedo más, Señor, es demasiado esta situación para mí, ten la confianza que Dios va a responder. Y he aquí, dice, él se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó. Dios envió un mensajero y le dijo: levántate, come, te traigo palabra de Dios y te traigo alimento de Dios para que te levantes una vez más. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, como a él le gustaba, ¿verdad? Así se lo pidió a la mujer, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Muchos dicen: estaba muy deprimido, yo creo que estaba muy cansado. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo dejó dormir otro ratito, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y viene aquí entonces un milagro más en la vida de Elías. Se levantó pues y comió y bebió, todavía tenía de esa torta y de esa agua, y fortalecido con lo que Dios le mandó. Aquí era aquella comida, pero tú tienes que tener claro que cuando estás haciendo la voluntad de Dios y llega ese día, ese momento, esa parte de debilidad, Dios te da algo que te va a fortalecer, y tú tienes que comer y tú tienes que beber, recibir lo que Dios te está dando para levantarte y ser fortalecido con aquello que Dios está enviando para ti. Y hoy esta palabra Dios la está enviando para ti, para que tú te levantes y seas fortalecido, porque dice el Señor al su siervo, al que está haciendo la voluntad de Dios: largo camino te resta.
Todavía falta, todavía tengo propósito para ti. Si no fuera así, ya te habría llevado. Si no fueras así, ya estarías acá conmigo. Pero tengo propósito para ti. Y Dios nos está diciendo hoy también, a los que aman hacer mi voluntad, a los que están haciendo esto, están teniendo oposición, adversidad, lucha. Yo lo sé, dice el Señor, pero yo envío mi alimento, yo envío nuevas fuerzas, yo envío fortaleza a tu vida, porque todavía te resta largo camino, porque todavía tengo propósito y necesito que estés fuerte y necesito que estés animado. Y viene un milagro, se levantó, dice, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Como nos ha dicho el pastor, Señor, danos de esa torta que 40 días nos dura, Señor, las fuerzas después de haber comido esa torta y bebido esa agua. Un gran milagro de parte de Dios. A ver, quiero ver quienes caminan 40 días y 40 noches. ¿Y hasta dónde caminó? Hasta Horeb, lejísimos, el monte de Dios. ¿Qué era Horeb? Recuerda, pues es el monte de Horeb, el monte Sinaí, en la península del Sinaí, muy al sur de donde estabas. Y el Negev era al sur, bueno, este era muchísimo más al sur. Es donde Dios se manifestó a Moisés para mostrarle su presencia y para darle las leyes para su pueblo. Esto ya es totalmente fuera de los territorios de Judá, de Israel. Hasta allá se fue al monte de Dios, al lugar en donde Dios había manifestado su presencia y su palabra. Allá se fue. Pues levántate y camina y dirígete hacia el lugar, hacia el monte de Dios, hacia su palabra, hacia su presencia, porque torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Levántate con las fortalezas que Dios te está dando. Come, bebe, fortalécete y toma de nueva cuenta, porque largo camino te resta. Y busca la presencia de Dios y busca la palabra de Dios y permanece en la presencia de Dios. Muchas cosas habla este pasaje que está aquí. Gracias, Señor. 9, cuando llegó allí. Qué tremendo para Elías el sentirse solo. Así a veces nos sentimos, dice Señor. Convoqué a la iglesia a la oración y no más vine yo, o vinieron muy pocos. Que tu pueblo no ama orar, que tu pueblo no ama servirte, que tu pueblo no puede hacer de lado cosas, Señor, que son vanas y temporales para darte tiempo y lugar a ti. Y tomo la oración porque es muy claro, pero aún en los propios cultos sucede, ¿verdad? Que dices, pues toda la iglesia se le convoca todos los domingos, santa convocación, pero no todos participan. Y a veces, aunque están, no participan. Y sentimos eso y decimos, híjole, Señor, ¿estaremos solos? Pero bueno, lo primero que debemos entender es que no estamos solos. Porque Dios está con nosotros y no estamos huérfanos, ya nos dijo hace un domingo el pastor, hace unos domingos, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Pero a veces nos sentimos así, dices, ¿cuántos, Señor, en verdad te aman y cuántos te quieren servir? Y Elías llegó allí y dice que allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová. Dios le seguía hablando, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? No solo adentro de la cueva, sino viniste hasta acá al monte de Dios, viniste hasta acá. ¿A qué viniste, Elías? Quería que Elías reflexionara, que meditara en su corazón. ¿Qué había ido a buscar? Y responde Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Señor, tengo celo en mi corazón, pero me alejo, aunque sea, Señor, por un tiempo, porque no soporto ya ver. Basta ya, Señor, no soporto ver que tu pueblo, dice aquí, los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y ahora ya hasta me quieren matar a mí y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ya, Señor, necesito apartarme un momento porque ya no puedo, por eso estoy aquí, por eso vine hasta este lugar. Él le dijo, Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. No te quedes en la cueva, no te quedes en esa tristeza, no te quedes en esos pensamientos. Sal y mira. Si ya te cansaste de ver la conducta del pueblo y todo lo que está sucediendo, y que a pesar de que tú buscas a Dios, el pueblo no entiende y no cambia y te abandonan y me abandonan a mí, dice el Señor. Si ya te cansaste, sal y mira. Y entonces le dice, ponte delante de Jehová
Es decir, estaba la presencia de Dios ahí. Y dice, y aquí Jehová, ¿qué pasaba? Estaba la presencia de Dios ahí en el monte de Dios. Estaba la presencia de Dios hablándole, fortaleciendo a este siervo. Y le dice, aquí Jehová, ¿qué pasaba? Y le muestra su poder manifestado de muchas formas. Y le dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Dios tenía el poder para quebrantar todas las cosas, para arrasar con todo. Pero dice, pero Jehová no estaba en el viento. Y le dice, sigue observando. Y tras el viento un terremoto. Dios puede conmover toda la tierra. Cuando Él mira la tierra tiembla. Y cuando Él toca los montes humean. Dios le está otra vez manifestando, mira mi poder, mira mi grandeza. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Incendió todo ahí el Señor. Como lo hiciera con Él. Como lo manifestó con Moisés. Que había fuego en ese monte y había humo espeso y truenos y relámpagos. Y tras el terremoto un fuego, dice, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. La visitación de Dios viene en poder y autoridad. Pero también la visitación de Dios, la presencia de Dios, viene como un silbo apacible y delicado para su siervo. Cuando uno entra en la presencia de Dios, y a veces quisiera uno así, Señor, ante tanta maldad, ante todo, quebranta todo, rompe, Señor, ya destruye esto, Señor, mira qué mal está la iglesia. Oh Padre, mira qué mal está este mundo, mira Señor, ya Padre, manifiesta tu poder y ¡pum!, truénalo todo. Y Dios te dice, yo puedo obrar de esa manera, pero yo quiero obrar también, porque de esa manera lo puedo hacer en un silbo apacible y delicado. Un soplo de parte mía, un aliento de vida, un soplo de paz sobre ti. Yo estoy en control. Yo estoy en control y yo me manifiesto como yo quiera. Es lo que Dios también le está diciendo. Yo me manifiesto de la manera que yo quiera, yo soy Dios. Y entonces Elías entendió que en ese silbo apacible y delicado estaba la voz de Dios. Porque dice el 13, y cuando lo oyó Elías, ese silbo, cubrió su rostro con su manto, porque estaba la presencia de Dios ahí, salió y se puso a la puerta de la cueva, y ahí estaba la voz de Dios, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La misma pregunta, y Elías se lo responde de nueva cuenta. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es muy diferente cuando tú presentas a Dios un clamor, una causa justa, pero con una actitud diferente. Es muy diferente que tú vengas derrotado delante de Dios o deprimido o una tristeza que te está consumiendo. No es que no puedas presentar a Dios esto, pero no lo presentes pensando que te vas a morir, que te van a derrotar, que ya no hay nada que hacer. Esta segunda vez él respondió, después de ver la manifestación en 4 formas diferentes del gran poder de Dios y de la presencia de Dios, se levanta y le vuelve a presentar exactamente la misma queja y la misma causa justa delante de Dios. Pero ahora se lo dice con fe, con confianza, con esperanza de lo que Dios hará. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque tu pueblo ha dejado tu pacto, han derribado tus altares, Señor Jesucristo, Señor Jehová, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, pues ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Ahora le dice el Señor, vete hasta el norte otra vez. ¿Te viniste hasta acá? Pues yo no te mandé acá, yo te mandé allá. Desde el principio yo te mandé allá. Viniste acá a buscarme, está bien, pero ahora, a pesar de lo que está pasando en el pueblo y a pesar de las amenazas contra ti, ve y vuelve por tu camino, por donde viniste. Vas a regresar, dice, por el desierto de Damasco, muy al norte, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Ves, Elías, cómo sigo teniendo propósitos para ti? Tienes que seguir adelante, porque yo tengo todavía muchas cosas que hacer y yo te voy a guardar.
porque para llegar a Damasco tenía que pasar por todo el territorio de Israel, donde Acab lo buscaba, donde Jezabel lo quería matar, donde había mandado para cortarle el cuello a Elías, como lo había hecho con los profetas de Baal. Entonces Dios le dice, tú vete hasta Damasco, cruza todo eso. Y además tienes 3 cosas que hacer. Vas a ungir a Hazael por rey de Siria. Y vas a ungir a Jehú, hijo de Nimsi, por rey de Israel. Y a Eliseo de Abel Meolá, ahorita vemos de él, para que sea profeta en tu lugar. Y Dios tenía un propósito en estos 3 ungimientos, en estos 3 llamados de parte de Dios. Para un rey extranjero, Dios está en control de eso. Para un rey de Israel que estaba en desobediencia, Dios está en control de ese pueblo desobediente y del mundo, en el caso del de Siria. Y también de los que sí son sus siervos, vas a ungir a Eliseo, porque dice, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero aquí se va a hacer mi voluntad. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hay 7,000 Elías que son fieles a mí, que no siguieron los caminos de Jeroboam ni su pecado, ni han oído a Acab ni a Jezabel, ni adoran a Baal ni a Sera. Hay 7,000, dice, yo haré que queden, que permanezcan fieles a mí. No estás solo, Elías. Y porque dice, estos no doblaron sus rodillas y sus bocas no lo besaron. Voy a hablar de estos 3 ungimientos que Dios le mandó a hacer Elías. En realidad a Hazael lo va a ungir Eliseo. Esto lo veremos hasta el 2 libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 13. Va a pasar bastante todavía para que sea ungido Hazael, pero no lo va a ungir Elías, lo va a ungir Eliseo. A Jehú de Israel lo ungirá Eliseo, pero a través de enviar a uno de los hijos de los profetas a Ramot de Galad para que lo ungiera. Entonces tampoco lo ungió Elías, ni siquiera Eliseo, fue una delegación de autoridad. Pero porque ya veremos, este Jehú será el que quite, el que destruya toda la casa de Acab. Es la 3ª casa de reyes de Israel desechada por Dios, como fue la de Jeroboam, como fue la de Baasa. Así será desechada la de Acab. Eso está en 2 de Reyes 9, también ya lo veremos más adelante. Pero todavía faltará después de Acab que reinen 2 hijos suyos, Ocosías y Joram, porque Ocosías no tuvo hijos, entonces su hermano Joram va a reinar. 2 hijos de Acab todavía reinarán. Esto te lo digo para que entiendas que los propósitos de Dios se cumplen y que estos ungimientos se cumplirán, pero no será a través de Eliseo, ni el de Hazael, ni el de Jehú. El que sí, que ahorita lo vamos a leer, pues será el de Eliseo. Muy bien. En este camino hasta Damasco, Elías llega a Abel Meholá. Esta es una población probablemente, no se puede decir específicamente, pero probablemente una población en Manasés, en el Valle del Jordán. Y esto era pues ya no a medio camino, pero todavía faltaba un buen tramo para llegar a Damasco. Desde donde venía de Oreb, pues ya había recorrido mucho. Y Elías pues sí llega ahí a Abel Meholá, pero entendemos que no completa, no termina el camino hasta Damasco, no terminó su viaje, porque después veremos que él permaneció en partes centrales de territorios de zona de Benjamín, de Efraín. Vamos a ver que Elías estuvo en Gilgal, en Betel, en Jericó, en zona del Jordán central, en zonas de Benjamín, de Efraín, que eso está en 2 de Reyes, en el capítulo 2, veremos todo eso. Pero bueno, entonces, para que quede claro, y no digamos algo que está fuera, de estos 3 ungimientos directamente cumplirá Elías solamente con el de Eliseo, hijo de Safat. Lo leemos. Partiendo él de allí, de Oreb, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Es a quien Dios escoge. Dirás, pues lo hubiera ido a buscar en otro lado, fue a buscar a un boyero, fue a buscar a un ganadero. Es que no es a quien uno crea o a quien el hombre prepare o el que tenga un título o vaya de un seminario, es a quien Dios llama. Este es otro ejemplo muy claro de ello. Este hombre araba, dice, y él era incluso la última de las yuntas, estaba hasta atrás, pues ese es al que Dios escogió. Como con David, pues no escogió a todos sus hermanos que eran altos y fuertes y valientes y hermosos. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón y escogió a David. Y aquí también Dios había ya determinado y conocía el corazón de Eliseo, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Una
una señal de autoridad, una señal de estar transmitiendo también sobre él, pues esa autoridad y el tomarlo como su discípulo. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Entonces Eliseo se vuelve, dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Pues yo ya no me voy a dedicar a esto. Se despidió de sus padres y dice: pues mis bueyes y mi arado, el arado para leña y los bueyes para carne, y la dio al pueblo para que comiese, porque él ya no iba a seguir ahí. Después dice: se levantó y fue tras Elías y le servía. Ya veremos más adelante, sobre todo en el segundo libro de los Reyes, todo lo que sucederá con Eliseo, pero aquí está cómo Dios pues ya había llamado a Eliseo y cómo Elías lo encontró para que él fuera profeta en lugar de él, como leímos arribita en el 16. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos estos capítulos de 18 y 19, si pude, qué bueno dar el 19, y queda de tarea que leas ya la parte final, los capítulos 20, 21 y 22, para que sigamos estudiando la próxima semana. Ya es la parte final del primer libro de los Reyes, estos 3 capítulos, vamos a ver si podemos estudiarlos todos. Pues como procuramos a detalle, aunque estas historias se pueden leer un poco más rápidamente por su amplitud. Entonces queda Primero Reyes 20, 21 y 22 para terminar el primer libro de los Reyes. Muy bien, pues vamos a el aprendizaje de los textos, y aprendimos esta semana el libro de los Salmos, el Salmo 43, 3 y 4, que a mí me gusta mucho y siempre le ruego al Señor todos los días lo que está escrito en el 3, que Él envíe su luz y su verdad para que éstas me guíen y me conduzcan a su presencia. Pero vamos a repetirlo, pues como está escrito, como lo aprendimos, y también con el 4, porque en su presencia tenemos que alabar al Dios Todopoderoso. Salmo 43, 3 y 4. Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Salmo 43, 3 y 4. Repasamos el Salmo 42, 8 que ya habíamos aprendido. Y dice este salmo, todos juntos, Salmo 42, 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Salmo 42, 8. Y vamos al Salmo 59, versículos 16 y 17, esa es la nueva cita. Salmo 59, 16 y 17, ¿ya lo ubicaste? Vamos a leer, y este es el que hay que aprender, hay que memorizar. Salmo 59, 16 y 17. Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Salmo 58, 16 y 17. Ese 17 era un canto que cantábamos hace muchos años en la iglesia, muy hermoso. Fortaleza mía, a ti cantaré. Bueno, que el Señor te bendiga, la gracia del Señor sea contigo, y alabemos al Señor, como dice aquí, de mañana cantemos de su misericordia, de noche su cántico esté con nosotros, y nuestra oración al Dios de nuestra vida. Él es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Vamos a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Dios, el nombre de Jesucristo, hoy y para siempre, porque para siempre es su misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.